Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo devocional, hoy jueves 23 de julio y hoy estamos ya en la edición número 80 de nuestro tiempo devocional. ¿Quién lo diría, verdad? Cuando empezamos todo este asunto de la pandemia pensábamos que era un juego que apenas serían un par de semanas que estaríamos, ¿verdad? Con nuestro santuario cerrado. Sin embargo, ¿verdad? Ya han sido muchas semanas y ya vamos en la edición número 80 de nuestro tiempo devocional. Pero bueno, Dios tiene el control y lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que aunque sea por este medio podemos comunicarnos. Así que yo le agradezco a todas las personas que ya comienzan a conectarse en esta mañana con nosotros para este tiempo devocional. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de algunas enseñanzas de Jesús. Y mire, la Biblia nos deja bien claro, ¿verdad?, que la única manera en que el ser humano puede ser salvo es por medio, a través de Cristo Jesús, de su obra redentora en la cruz del Calvario. Jesús es el único camino al Padre y no como la gente a veces enseñan por ahí, ¿verdad?, usando este viejo refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma, que no importa la religión que tú tengas, al final todos hablan de Dios y no importa si tú crees en Dios, no importa la vía o la manera. La verdad es que Jesús estableció, soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo dijo que Él es la puerta, ¿verdad?, por donde pueden entrar las ovejas. Y por cierto que cuando Él habló de esta puerta, Él dijo que era la puerta estrecha. Y la palabra estrecha no quiere decir que usted no cabe, ¿verdad? No, la palabra estrecha más bien implica que es la única puerta, a diferencia de la puerta ancha, ¿verdad? Y la puerta ancha lo que quiere decir o debemos entenderla es que las personas piensan que podemos llegar a Dios de diferentes formas, pero no es verdad. La eternidad tiene dos destinos. Uno es unido a Dios por su amor, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dos, separados eternamente de Dios por causa de nuestro pecado. Unido a Dios significa estar en su gloria, ¿verdad?, en la eternidad, en el paraíso, en la gloria de Dios, en el bien, en el beneplácito de Dios. Separado de Dios implica el infierno, condenación, ¿verdad?, tormento eterno. Y quiero hoy leer con ustedes las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos 13 y 14. Estas son sus palabras para nosotros. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que yo espero que usted sea de los que han podido hallar, ¿verdad?, esa puerta estrecha, ese único camino al Padre que es Cristo Jesús. Pero hoy me voy a enfocar en lo contrario. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de tres puertas que el propio Señor enseña que están llevando al hombre a la perdición. Hoy quiero hablar con usted de los afanes, las riquezas y los placeres. Y todo esto está dentro de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. De los afanes hablamos un poco, ¿verdad? El afán y la ansiedad. Hablamos ya en un tiempo devocional. Hoy vamos a mencionar algunas cosas más acerca de esto, ¿verdad? Así que el afán es una de esas puertas que está llevando a muchas personas a la perdición eterna. La palabra afán viene de una palabra griega, es la palabra merigna, y quiere decir ansiedad y preocupación que produce distracción. Miren qué interesante, ansiedad y preocupación que produce distracción. Así que de acuerdo con esta definición que viene del griego, lo que Jesús nos quiere decir en cuanto al uso de este término, ¿verdad?, y cuando cuenta sus parábolas, es que hay personas que sufren de ansiedad y de preocupaciones, ¿verdad? Y algunos van a decir, bueno, es que todos padecemos, es imposible no tener una ansiedad o una preocupación. Y es verdad, todos lo padecemos. Sin embargo, lo que hace, ¿verdad?, que una ansiedad o una preocupación se conviertan en un afán es cuando esto me distrae y comienza a robar toda mi atención y todo mi enfoque. Por cierto, hago una pausa. Saludos a todos los que se han
conectados, ¿verdad? Y que ya están con nosotros en las redes. Ahora, volviendo a esto, ¿verdad? Si mis ansiedades y mis preocupaciones, ¿verdad?, secuestran todo lo que hay en mí, ¿verdad? Eso es lo que va a causar que todo esto se convierta entonces en un afán y yo empiece a perseguirlo para tratar de alcanzarlo. Y esa actitud comienza a desplazar cualquier otra cosa en mi vida y no me permite alcanzar la felicidad, no me permite vivir la plenitud de la vida que Cristo me ofrece. Y lo más triste es que cuando un individuo por fin alcanza aquello por lo que tanto se ha afanado, ¿verdad? Después que lo logra, es solo para descubrir que eso tampoco lo va a satisfacer, ¿verdad? Y que eso no puede calmar para siempre, ¿verdad? Ni la ansiedad ni las preocupaciones de su vida. En Mateo capítulo 6, los versículos del 25 al 34, Jesús habla bastante del afán y la ansiedad. Y la invitación de Jesús siempre ha sido a que volquemos todo esto siempre sobre, ¿verdad? Que todas nuestras ansiedades, que todas nuestras preocupaciones vayan sobre Él para que no nos afanemos. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Y las propias palabras y la invitación siempre de Jesús para nosotros es, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El cristiano aprende a descansar en su Señor. Miren, la historia famosa, ¿verdad?, que también la hemos mencionado, de Marta y María, estas dos hermanas, cuando el Señor de alguna manera, vamos a decir, reprende a Marta, si es que queremos usar la palabra reprensión, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y solo una cosa era necesaria, ¿verdad? Y María escogió la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Así que nos damos cuenta que el afán nos puede llevar a perder el enfoque de lo que es verdadero, de lo que es correcto, de lo que en realidad yo debería de perseguir en mi vida. La puerta es estrecha, ¿verdad? Pablo a su vez nos recomienda alejarnos del afán y nos invita a orar y a confiar en el cuidado de Dios para sus hijos. En Filipenses capítulo 4 y versículo 6 Pablo escribe, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice Pablo, y ruego con acción de gracias. Y por cierto, ¿verdad?, que el afán se convierte en nuestra vida a veces en un ladrón de acción de gracias, porque el individuo está tan distraído, tan afanado, persiguiendo todo lo que él cree que debe de alcanzar, que no se da cuenta todo lo que Dios ya le ha bendecido. Y a veces somos incapaces entonces de agradecerles a Dios por todo lo que ya Dios nos ha dado en la vida. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, una primera cosa que está llevando a las personas a encontrar esa puerta ancha y no la puerta estrecha. Son los afanes de este mundo. Lo segundo que voy a mencionar en este día son las riquezas, ¿verdad? Otra de esas cosas por las que las personas, cabe decirlo, ¿verdad?, también se afanan. Y por cierto, ¿verdad?, que Jesús menciona esto en el Evangelio de Mateo, lo menciona justo antes de hablar del afán y la ansiedad. Y Él nos dice que no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otros. Y usa precisamente este ejemplo, ¿verdad? El Señor dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante porque este asunto de las riquezas, ¿verdad?, es uno de los que más afán produce en muchísimas personas. Y miren, la palabra riqueza que usa aquí Jesús específicamente, ¿verdad?, viene de una palabra griega, la palabra ploutos, que quiere decir riqueza en abundancia, llenura extrema. Fíjense, no se habla de riquezas como sencillamente poseer algunas cosas, sino que estamos hablando en un sentido extremo, una llenura extrema, una abundancia extrema. Y es interesante porque esta definición nos ayuda a entender en realidad lo que Jesús nos quiere decir.
Hay personas que teniendo el sustento, ¿verdad?, de cada día, se sienten bien, se sienten ricos, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos ricos y no tenemos abundancia, pero sí tenemos, ¿verdad?, lo que necesitamos. Tenemos un techo, tenemos la comida, tenemos salud y la palabra de Dios nos dice que nos podemos considerar ricos, ¿verdad? La Biblia enseña el agradecimiento a Dios por estar saciados, ¿verdad?, de nuestras necesidades. La Biblia no enseña el afán por las riquezas, sino el agradecimiento por estar saciado, el agradecimiento por la provisión de Dios. Si usted lo está, usted es rico, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas de este mundo no viven como vivimos nosotros. Acá en los Estados Unidos, nosotros tenemos, ¿verdad?, lo suficiente y siempre pensamos que deberíamos de tener más. Yo escucho a las personas a veces quejarse y hace unos días hablaba con alguien y le decía, mira, en esta cuarentena muchos de nosotros lo que hemos hecho es que hasta hemos engordado. Porque ninguno de nosotros, por muy difícil que ha estado la situación, hemos dejado de comer. Al contrario, hemos comido todos los días y hemos comido lo que deseamos comer. No es que me he tenido que conformar con esto o con aquello. La gran mayoría de nosotros puede escoger qué es lo que quiere comer. Todos hemos tenido un techo, ¿verdad? Así que, de alguna manera, nosotros somos ricos. La mayoría de la población de este mundo no vive como vivimos nosotros acá en los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que se afanan, ¿verdad?, detrás de la riqueza. Y Jesús se refiere a estas personas que buscan riqueza extrema y que realmente desgastan su vida, ¿verdad?, persiguiendo este propósito. Miren, poseer, ¿verdad?, en extremo le provoca a muchas personas ansiedad y preocupación en su vida y por lo tanto le produce también una distracción. Se distraen de lo que verdaderamente tiene valor. Si usted le pregunta a alguna persona en cuanto a las cosas que poseen, todos pensamos, ¿verdad?, que podríamos tener un poquito más. Yo me he encontrado con algunos de estos que les gusta perseguir o están en este afán y están buscando riquezas extremas y a veces tratan de persuadirme a mí como pastor como si yo pudiera darles a ellos, ¿verdad?, una aprobación de esto. El problema de nadie es conmigo, el problema es con Dios, no es conmigo, ¿verdad? Pero algunos incluso me han dicho, no se preocupe, pastor, usted verá que algún día yo le voy a construir a usted ese templo que usted quiere. O yo le voy a comprar la casa para cuando usted se retire. O yo le voy a pagar la universidad de sus hijos. Cuando yo llegue allí a donde yo quiero estar, usted va a ver que yo le voy a ayudar con todas esas cosas. Y hay personas que piensan que realmente lo van a alcanzar y que por eso es válido afanarse y que después entonces yo voy a hacer cosas buenas en nombre de Dios. Miren, generalmente algunas de estas personas son los que menos ofrendan, los que menos diezman, no tienen constancia en su vida y se les olvida lo que dice también la palabra de Dios, que el que no es fiel en lo poco jamás lo será en lo mucho. Empieza a serle fiel hoy a Dios con lo que tienes. Empieza hoy, ¿verdad?, quizás como la viuda pobre que dio en su pobreza todo lo que tenía. ¿Por qué esperar a ser rico o a tener en extremo para decir entonces ahora es que yo voy a bendecir o ahora es que yo voy a empezar a hacer estas cosas? No, cuidado, ¿verdad? Y la Biblia dice que debemos guardar nuestro corazón de todas estas cosas. Y es triste ver cómo los cristianos persiguen esto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que tener es malo, ¿verdad? La Biblia ilustra, ¿verdad?, sobre hombres de Dios, hombres que al Señor le plació incluso honrarlos con pertenencias y aún así no tenían garantía de que no iban a pasar por pruebas y por las cosas, ¿verdad?, que pasan normalmente cualquier ser humano en este mundo. Si no, pregúntele a Job, ¿verdad?, el campeón de los sufrimientos. Pero si usted lee en el capítulo 1 de Job, en la misma introducción dice que Job era el varón más rico de todos los varones orientales. Era un hombre que poseía y de hecho perdió todas sus posesiones. Eso fue lo primero que Job perdió, todas sus posesiones materiales, ¿verdad? Sin embargo,
el corazón de Job no estaba en lo que él poseía. Y cuando usted lee, ¿verdad? En este libro usted encuentra expresiones de la confianza y la fe que había en el corazón de Job, aun cuando él tuvo que entender algunas cosas por medio de aquellas pruebas, empezando por entender la soberanía de Dios, porque Job pensaba que él no merecía aquella prueba. Pero Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Y aunque él me matare, yo en él esperaré. Y cuando Dios me haya probado, yo saldré como el oro. Todas esas cosas decía Job. Y nunca se quejó por nada de lo que él había perdido, ¿verdad? Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando estas cosas o este afán por la riqueza hace un nido en nuestro corazón. Y muchas personas están yendo al infierno precisamente, ¿verdad? Persiguiendo riquezas, engañados con falsos evangelios incluso, ¿verdad? Como tenemos hoy en día, como el famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y Jesús era un revolucionario en su tiempo, ¿verdad? Miren, en la época de Jesús y en la mentalidad del judaísmo, el hecho de poseer riquezas era de alguna manera una señal de que era una persona bendecida por Dios. Sin embargo, usted lee historias, ¿verdad? Como la historia del joven rico que tenía muchas posesiones y le dijo a Jesús, yo cumplo con toda la ley, con todas las cosas, ¿qué me falta, verdad? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven y tendrás tesoros en el cielo. Y dice que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y el Señor dijo, difícilmente, ¿verdad?, entrará un rico en el reino de los cielos. Y no está hablando que tener es malo, ¿verdad?, sino de que aquella riqueza era todo el tesoro, ¿verdad?, que esa persona tenía en su corazón. Y Jesús dijo, ¿verdad?, donde está tu corazón, allí estarán tus tesoros. Pero el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagan tesoros en el cielo, ¿verdad?, donde los ladrones no minan, no hurtan, y la polilla y el orín no corrompen, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Y la tercera cosa que yo quiero compartir con usted en esta mañana es otra puerta, ¿verdad?, que está llevando a las personas al infierno. Ya hablamos del afán, hablamos de la riqueza, ahora vamos a hablar del placer, ¿verdad? Oh, el placer. Y esto arrastra mucho a las personas. La palabra placer se define como el gozo, ¿verdad?, el disfrute de sensaciones agradables, algo que nos gusta y nos complace y trae ese beneplácito, ¿verdad? Causa esa satisfacción en el ser humano. Y esta palabra, ¿verdad?, satisfacción, es sinónimo de placer. Y habla de ese estado donde nosotros podemos experimentar una satisfacción extrema, lo cual no es malo si nosotros lo hacemos a la manera de Dios. Déjeme decirle que Dios ha diseñado muchas cosas para el placer del hombre, pero deben de ser usadas de acuerdo al diseño de Dios. Hay placer, el hombre puede disfrutar del placer, pero a la manera en que Dios lo ha establecido. Quizás uno de los mejores ejemplos para que usted me entienda, pudiéramos hablar del sexo. A veces es un tema un poco tabú para algunas personas, pero el sexo produce placer, produce gozo, produce satisfacción. Ahora, el sexo es instituido por Dios y debe de ser, ¿verdad?, disfrutado en la santidad del matrimonio. Así lo establece Dios. Pero el hombre ha deformado, ¿verdad?, el uso o el placer del sexo. Y todo esto ha degenerado a todo tipo de aberraciones que a los ojos de Dios son inaceptables, comenzando desde la homosexualidad hasta cualquier otro tipo de deformación, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el sexo, y llega a actitudes en extremo pecaminosas, ¿verdad? Es un placer que no es como Dios lo ha concebido para el hombre. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida, ¿verdad? No lo creó para que fuera un ser sufrido, lo creó para que fuera un ser feliz, para que fuera un ser pleno, para que tuviera gozo y para que experimentara
diferentes placeres, diferentes sensaciones, ¿verdad? De satisfacción. Pero repito, todo dentro del diseño de Dios y todo dentro del marco de la santidad de Dios. Pero llegó la caída. Y la caída, ¿verdad?, es traspasar el límite de lo que Dios ha establecido. Comienza la deformación. El hombre conocía el bien, pero ahora comienza a conocer el mal. Y cuando empezamos a conocer el mal, llega el sufrimiento, ¿verdad? Y cuando llega el sufrimiento, entonces el hombre trata de aliviar el sufrimiento buscando nuevos placeres. Y en la búsqueda de nuevos placeres, el hombre ha perdido todo límite, ¿verdad? Y ahora parece que nada puede saciar al hombre caído. Nada parece producir un placer lo suficientemente grande para que sea algo sostenible que pueda calmar esa ansiedad y matar el sufrimiento que tiene el hombre por la ausencia de Dios en su vida. Y miren, el placer se estudia desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Los antiguos filósofos griegos habían estudiado este tema. Por ejemplo, Epicuro decía o proponía, ¿verdad?, que la felicidad del hombre estaba en un placer equilibrado, ¿verdad?, físico, intelectual y emocional. Y antiguamente se pensaba que el placer y el dolor eran opuestos. Si había placer, no podía haber dolor. Si había dolor, entonces no había placer. Pero hoy en día nos damos cuenta que hay personas que por medio del dolor dicen experimentar placer. Imaginen ustedes el grado de deformación, ¿verdad?, al que hemos llegado. Los científicos, los psicólogos han comprobado, ¿verdad?, que el abuso del placer comienza a ser algo mecánico en la mente humana y en la conciencia humana y comienza a provocar un trastorno en la conducta del ser humano. Y esto quizás explica lo que hoy en día llamamos nosotros las adicciones. Y voy a repetir esta idea, ¿verdad? Se ha comprobado que el abuso del placer hace que nuestra conciencia se vuelva algo mecánico. Por eso el hombre se hace adicto a diferentes actividades que supuestamente le causan placer, ¿verdad? Aristóteles dice los efectos desmedidos del placer y dice que escribió: el sabio persigue la ausencia del dolor y no el placer. Piénsenlo, el sabio sencillamente persigue la ausencia del dolor, pero no tanto, ¿verdad?, el placer. Pero miren, hoy se habla, los psicólogos, ¿verdad?, la medicina, la ciencia nos habla de desbalances químicos, de sustancias en el cuerpo humano que se liberan por medio del placer, ¿verdad?, las dopaminas, las endorfinas, las oxitocinas, las serotoninas, ¿verdad?, sustancias que causan placer al cuerpo y nuestro cuerpo se adapta a esa sensación porque es algo placentero, y cuando esto se libera en nuestro cuerpo, ya sea por medio de medicamentos o por el uso de algunas sustancias, ya sean drogas o el ejercicio de algunas cosas, ¿verdad?, que comienzan a liberar estos químicos en nuestro cuerpo y produce esa sensación, el ser humano se vuelve adicto a eso y por eso pierde todo límite en el afán de alcanzar nuevamente esa sensación de placer. Y el resto ya es historia, ¿verdad? Ya usted conoce a dónde ha llevado este camino, ¿verdad? Y el hombre piensa que en eso está la felicidad. Sin embargo, los estudios recientes de neurología y de psicología han confirmado algo. Y miren esto, qué interesante, ¿verdad? Han llegado a decir algunos psicólogos y algunos neurólogos que el bienestar duradero se logra a través de desarrollar actividades que tengan significado y propósitos definidos. Mire esto, ¿verdad? Lograr actividades que tengan significado y propósitos definidos. Y algunos dirán: wow, cómo ha avanzado la ciencia. Pero miren, la realidad es que nada de esto es nuevo. Eso es exactamente lo que Dios, ¿verdad?, siempre ha querido para el hombre. La vida del hombre en Dios tiene significado y tiene propósito.
en las manos de Dios, ¿verdad? En la voluntad de Dios, el hombre encuentra significado para su vida y propósitos para su vida. Por tanto, puede alcanzar felicidad. Por tanto, puede disfrutar sanamente del placer. Y es algo que se vuelve deleitoso, ¿verdad? Como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay placer, ¿verdad? Y tu ley está en medio de mi corazón. Sin embargo, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída nos quiere arrastrar siempre a otros tipos de placeres, a otros tipos de deleites, ¿verdad? Que no son los que agradan a Dios. El apóstol Pablo habla de esta lucha interna, ¿verdad? En Romanos capítulo 7 dice, hay una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y que trata de llevarme cautivo a la ley del pecado, que es la que está en mis miembros. Santiago nos dice incluso que a veces nuestras oraciones pueden ser equivocadas porque a veces nuestras oraciones están marcadas por nuestros deseos. Santiago dice, piden y piden mal, ¿verdad? Porque piden para vuestros deleites. Le pedimos a Dios cosas que sencillamente son para satisfacer lo que nosotros creemos que es el verdadero placer. Pablo le advierte a Timoteo que una de las características de los hombres en los postreros días es que serán amadores de sí mismos, ¿verdad? Y amadores de los deleites más que de Dios. Amamos a veces más los deleites, los placeres de este mundo, ¿verdad? Que las cosas de Dios. Pero nadie nos puede dar más realización, nadie nos puede dar más propósito, ¿verdad? En nuestra vida que Dios. Él es el que le da verdadero significado a nuestras vidas y el que da ese propósito, su voluntad para mi vida. Cuando uno descubre la voluntad de Dios y logra caminar en ella, encuentra la verdadera felicidad, el verdadero propósito, ¿verdad? Así que, mis hermanos, aquí tenemos tres puertas, ¿verdad? Que están dentro de esa puerta ancha que llevan a las personas a la perdición. Los afanes de este mundo, ¿verdad? El afán por las riquezas y por los placeres. Dios quiera que tu vida, ¿verdad?, se pueda encaminar no a estas puertas que te llevan a una condenación, sino que tú puedas encontrar la puerta estrecha, ¿verdad? Esa puerta que es Cristo Jesús. Y repito, que sea estrecha no quiere decir que tú no cabes. Estrecha, ¿verdad? Tenemos que entenderla como la única puerta que lleva a la verdadera felicidad, al verdadero placer. La puerta que te va a llevar a una eternidad con Dios, a encontrar el verdadero sentido y el verdadero propósito de tu vida y aún más allá de la muerte, ¿verdad? Poder estar para siempre en la presencia de nuestro Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Él ha venido para que tengamos una vida y una vida abundante. Él ha venido para que el gozo del Señor esté en nuestra vida, para que haya plenitud en cada uno de nosotros. Y en Cristo Jesús podemos alcanzar esa felicidad, podemos alcanzar ese significado, podemos alcanzar ese propósito y podemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Entra por la puerta estrecha, ¿verdad?, que se llama Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú me das de estar con mis hermanos reunidos a través de las redes, Señor, y de poder compartir tu palabra. Gracias porque sé que casi todas las personas que me escuchan, Señor, han podido pasar por esta puerta estrecha que es Cristo Jesús y han encontrado por medio de Él y de su sacrificio la salvación de su alma. Pero quizás, Señor, este devocional, quizás estas palabras en este día lleguen a alguna persona que está atrapada, Señor, en los afanes de este mundo. Alguna persona que probablemente está tras la riqueza de este mundo o los placeres de este mundo. Y yo ruego, Señor, que si hay una persona que está viviendo bajo estas características, hoy pueda saber que todas estas puertas son de esas puertas anchas que llevan a una perdición eterna, que lo llevan a una separación eterna de ti, Señor. Permite que sus pasos sean relocalizados, que pueda ser reencaminado en el camino correcto, Señor. Y el camino eres tú. Eres camino, eres verdad, eres vida. Señor, nosotros estamos aquí para proclamar
que únicamente por medio de Jesús el hombre puede ser saciado. El hombre encuentra el verdadero gozo, la verdadera llenura en su vida, la verdadera plenitud, el verdadero sentido, el verdadero propósito para el cual nosotros existimos en este mundo. Y al final de nuestro camino, Señor, encontraremos la vida eterna. Encontraremos, Señor, esa gloriosa mansión que tú has preparado para cada uno de nosotros, donde estaremos allí eternamente contigo, alabando tu gran nombre, bendiciendo tu gran nombre, Señor. Gracias te damos por la obra de redención. Y yo oro, Señor, oro para que las personas puedan buscar esta puerta estrecha, única puerta, Cristo Jesús, la puerta de las ovejas. Él dijo, el que por mí entra y sale hallará pastos. Queremos, oh Dios, entrar en el redil tuyo. Queremos ser, Señor, ovejas de tu prado por medio, Señor, de tu obra de redención. Oh Dios, permite que tu palabra llegue a muchas personas. Gracias porque tú has obrado salvación. Gracias porque tenemos el testimonio de personas que por medio de estos tiempos devocionales, Señor, se han podido reconciliar contigo. Te alabamos por eso y rogamos, Señor, que tú sigas obrando y que tú sigas tocando corazones y que las personas puedan convertirse, Señor. La obra es tuya, Señor. Oramos para que las personas sean salvas. Y también, Señor, oramos en esta mañana por las necesidades. Recordamos a nuestro amado amigo, el pastor Pablo, Señor, lo tenemos presente en nuestras oraciones y pedimos por él, para que tú le sigas restaurando, por él, por su amada familia, por el pastor Josué, por Gladys, Señor. Oramos por ellos también, que han pasado un tiempo difícil allá en New Jersey, Señor. Oro para que tú les sostengas a ellos, Señor. A todos mis hermanos que están en aflicción. Gracias porque los hermanos que tenemos acá en Florida también, que han sido infestados, Señor, de este virus, también se han recuperado sin mayor contratiempo. Y te alabamos porque es, Señor, la respuesta tuya a nuestras oraciones, Señor, a la oración de tu pueblo que clama a ti. Y oramos, Señor, por todos aquellos que ahora mismo están todavía enfermos. Oh Dios, pon tu mano sanadora. Mira qué terrible está siendo, Señor, esta pandemia en nuestro estado y aún en otros estados. Ha sido terrible en el mundo entero, Señor. Pero el tiempo es tuyo y tú eres más grande que todas estas cosas. Y sabemos que en algún momento, oh Dios, tú vas a traer, Padre, sanidad sobre la faz de la tierra. Sabremos que algún día estas cosas desaparecerán, Señor. Pero ahora que las estamos atravesando, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guardes. Y aun que tú nos des discernimiento para nosotros entender el propósito por el cual tú has permitido todas estas cosas. Por el cual tú has permitido que tengamos que vivir y atravesar por esto, pasar por dolores, por sufrimiento, Señor, porque tú no desperdicias nada y en todo tú tienes un propósito. Enséñanoslo, Señor, porque si no habremos vivido todo este tiempo en vano. Yo sé que tú estás trabajando duro con tu iglesia, que tú estás depurando tu iglesia, que tú tienes, Señor, propósitos en todas estas cosas. Oh Dios, muéstranos, Señor, tus planes. Y ayúdanos, Señor, a sincronizar nuestras vidas a lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por esta nación. Pedimos, Señor, que tú bendigas a los Estados Unidos de América. Que tú bendigas, Señor, a este gran país. Mira, oh Dios, cuánta división. Mira, oh Dios, cuántas cosas el enemigo está trayendo. Cuánta fractura hay, Señor, en nuestra sociedad. Y no estoy aquí, Señor, para parcializarme de un bando o de otro bando. Estamos aquí, Señor, sencillamente pidiéndote, Señor, que tu verdad sea la que pueda estar por encima de todas las cosas. Que todos podamos ver la verdad, Señor, en tu palabra. Que todos podamos sincronizar nuestras vidas a tu palabra y a tu propósito, Señor. Porque aún siendo cristianos, vivimos en una sociedad y vivimos en este mundo donde tú nos has llamado a resplandecer para ti. Nuestra principal misión, Señor, en este mundo es compartir el Evangelio de Jesucristo. Y oramos, Señor, para que cada hijo tuyo
sea un baluarte en este propósito. Pero Señor, bendice nuestra nación. Abre nuestros ojos, Señor, y permite que podamos ver toda realidad conforme a la palabra de Dios. Que la palabra sea el lente a través del cual nosotros podamos interpretar siempre nuestra realidad, no solo en este país, sino en todo el mundo. No pido, Señor, solamente por este país, pedimos por todas las naciones, Señor, porque muchos de los que me escuchan en esta mañana somos inmigrantes en este país, todos tenemos un país de origen y en nuestros países también hay situaciones, hay problemas y oramos y los ponemos también delante de ti, pidiéndote que tú obres, Señor, pero sobre todas las cosas, que tu nombre sea exaltado, Señor, en cualquier lugar de este planeta. Viene el día, Señor, donde tú regresarás, donde ya no hablaremos más ni de países ni de naciones, donde todos seremos una gran multitud de toda lengua, pueblo y nación que estaremos en tu presencia, alabándote, Señor, a ti que vives por los siglos de los siglos. Es un momento especial, Señor, y lo anhelamos. Pero mientras llega, Señor, estamos aquí y tenemos un propósito y tenemos una gran comisión que cumplir para ti. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a descansar en ti, a saber que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice a tu pueblo y a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Les espero este domingo, ¿verdad? Este domingo vamos a tener un tema práctico. Voy a necesitar de todos ustedes en las redes sociales, pero no les adelanto más, ¿verdad? Quisiera que muchos pudieran conectarse este domingo a nuestro servicio a las 11 de la mañana, porque vamos a estar compartiendo acerca de la iglesia en medio de este tiempo de la pandemia. Y les voy a necesitar a cada uno de ustedes este domingo. Así que espero poder encontrarme con ustedes en las redes sociales. Por hoy, suficiente. Que la paz de Jesucristo, ¿verdad?, pueda estar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Nos encontramos pronto. Les extraño a todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.